Mi primera cámara no fue de fotos. Mi primera cámara fue una cámara de video, eh, una 8 milímetros que me regalaron mis padres, mi madre y mi padre, a los 15 años. Ese fue el regalo que yo pedí cuando tenía esa edad, cuando fue mi cumpleaños de 15, que, bueno, en esta tradición, en este afán de festejar los 15 años como una etapa importante o de bisagra, ¿no? De etapa de niña a una mujer más adulta, yo dije, bueno, no, yo quiero una cámara que filme, porque me encantaba el cine, siempre me gustó mucho el cine y quería una cámara que registre imagen en movimiento. Así que mi primer cámara fue una cámara de video. La cámara de fotos vino después de mucho tiempo. Yo creo que no elegí ser fotógrafa. Eh, la fotografía me llegó de una manera muy, muy natural, porque yo, bueno, venía de hacer cine, venía de filmar, filmaba y guardaba los cassettes, 8 milímetros, Super 8. No llegué a tener una cámara de video digital, siempre cinta magnética, digamos, ¿no? Fue lo más nuevo que usé. Y cuando a fines de los 90, a principios del 2000, cuando, bueno, me conozco con Nico y con los otros chicos de Sub también, cuando nos juntamos y decidimos armar la cooperativa Sub, yo estaba haciendo cine, en realidad no estaba haciendo foto fija y me pareció que era muy interesante empezar a mirar lo que estaba ocurriendo, porque fue la primera motivación del colectivo, empezar a mirar lo que estábamos viviendo social y políticamente. Y fue un momento donde todos estábamos terminando de formarnos y empezando una vida más acorde a nuestros sueños, que era el estar todo el tiempo con la cámara y tratar de lograr de eso una profesión. En mi caso yo venía con una cámara de video y entonces cuando surgió que Sub se conformaba como tal, yo al principio estaba definiendo mi rol, no entendía que quizás el video formara parte de este colectivo, pero sí la cámara y sí las historias y sí la imagen, que es lo que también siempre estuve afectivamente relacionada. Así que siempre empecé a tomar fotos con cámaras prestadas, ¿no? Como robando algunas imágenes de rollos de películas de cámaras prestadas, y después veía mis imágenes en esos rollos que eran de otros, ¿no? Me pasaba que, bueno, mi hermana, mi casa, digamos, familiar, había un laboratorio, porque mi hermana se dedicaba también a la fotografía, entonces en casa de mi madre había un laboratorio. Después mi pareja también es fotógrafo, entonces se daba algo que yo tenía una cierta distancia con la fotografía, con la foto fija, y no tenía una cámara propia. Y la cámara propia es algo que para mí sigue siendo un tema. No considero tener, no soy fetichista con las cámaras. Me gustan las cámaras, pero no termino de tener un contacto afectivo con las cámaras. Me gustan todas las cámaras, y las que llegan a mis manos las disfruto y trato de entenderlas y trato de que me den lo que busco, pero no me encariño con las cámaras. Me encariño con las imágenes que sacan las cámaras, pero no con las cámaras. Es una relación rara que tengo con ellas. Entiendo el formato y el dispositivo de las cámaras como una herramienta mecánica para dar como resultado imágenes. Y siempre me gustó pensar que esas cámaras cada una tiene su particularidad, y que no es algo que entendí muy rápidamente, pero sí pude empezar a descubrir que cada una de ellas tenía algo preciado en cuanto a la imagen que brindaban.
Y en ese sentido no busco una cámara en particular, sino que siempre concibo la imagen, el resultado de la imagen final como un soporte de la imagen buscada como en su esencia, ¿no? En el sentido de que si es retrato, bueno, por ahí sí es mejor un determinado lente y una determinada cámara, o, o determinada película, pero no hay uno en particular que yo diga, uno, yo saco en formato medio con este tipo de cámara o digital, digamos, no. Insisto que no soy muy fetichista ni con las cámaras ni con los formatos, pero porque siento una relación descontrolada con la técnica, ¿no? Sí con lo expresivo, que es donde yo hago hincapié, sí hay algo muy fuerte que para mí eh, es la composición y la técnica y la luz, que son mis motores de creación, pero la técnica siempre para mí fue como un poco postergada, y en ese sentido, como empecé a la inversa con la fotografía, nunca terminé de cerrar esa relación con los aparatos fotográficos, ¿no? Sino que los tomo y los dejo, los suelto fácilmente y me voy adaptando a ellos. Las inspiraciones con de los temas y de los ensayos para mí tienen que ver con los momentos y los contextos que el autor vive, tanto individual como colectivamente. Si entiendo, si me refiero a las temáticas que hemos abordado con SUP, el colectivo al cual pertenezco, que es un colectivo de trabajo que crea con una determinada funcionalidad o estructura, que está muy relacionada también al cine, en el sentido de que nosotros buscamos historias, nos ponemos de acuerdo, discutimos cuáles son los intereses comunes, y a partir de ahí hacemos un análisis y nos manejamos un poco en ese sentido de ser constructoras y constructores de un trabajo, y en ese sentido ponemos en la mesa temáticas de interés común y después vemos cómo las llevamos a cabo, ¿no? Entonces la inspiración viene de algo que es una conversación, una charla coral entre todos, y después le buscamos la vuelta, cómo la vamos a contar y cuál va a ser el canal que vamos a contar esa historia. Entonces la inspiración viene un poco sin saber de dónde, ¿no? Nace de un diálogo conjunto. Ahora, cuando son temas individuales, que son también series de otros trabajos que por ahí hago de manera más personal, que considero que están en SUP porque yo creo en este contexto también, pero que también hice algunos trabajos que considero más autorales o más personales, nacen a través de una búsqueda personal en cuanto al género, a mi condición de mujer, a mi condición de mujer fotógrafa en determinado contexto, y me inspiran aquellas preguntas que me hago todo el tiempo, ¿no? Para mí hay algo que tiene que ver con evidenciar lo invisible, ¿no? Con aquello que no logro descubrir, con las preguntas, y que aparezcan los temas, ¿no? Las imágenes. Ahí está la inspiración. Para mí la inspiración está en la vida cotidiana. Yo todo el tiempo busco la inspiración. Para mí la inspiración está todo el tiempo en todos lados. Y trato de que ese engranaje es lo que me haga latir el corazón, de alguna manera. Si no tengo inspiración, siento que hay algo en mí que se está secando, y necesito mantenerlo todo el tiempo vivo. La inspiración la encuentro en la calle, y quizás no hago fotos de eso, porque no hago fotos, no ando con la cámara, no soy de una fotógrafa que ande con la cámara encima. Y es más, tampoco hago muchas fotos.
pero sí las voy viendo. A mí me gusta esta frase que dice practicar mentalmente las imágenes para después tomarlas. Y hay algo de eso. Si voy por la calle voy viendo cosas que me motivan y me inspiran, y después quizás algo de eso termine siendo un detonante para alguna de los ensayos. Lo busco en las relaciones que mantengo con las personas, trato de buscar inspiración en las cosas que veo, en el arte en todas sus disciplinas, en la música, en la poesía callejera, en la poesía de la vida cotidiana. Ahí encuentro inspiración. En las palabras, en la lectura, en todos lados. Yo entiendo que siempre las ideas están dando vueltas y que uno siempre está trabajando, ¿no? Cuando la fotografía, la imagen, las historias, porque para mí en realidad las imágenes y la fotografía son una herramienta para contar cosas. Me interesa la fotografía y en cuanto a la reflexión que se hace a través de ellas. Me interesa como pregunta y como búsqueda no de respuestas, pero de ciertas anotaciones, ¿no? A esas preguntas, entendiendo que la vida es compleja desde todas sus aristas, en todas las instancias. Y desde ese lugar entiendo que las historias son lo más importante. Y cuando la historia más o menos está en la cabeza, empiezan a aparecer solas las imágenes en algún momento y empiezan a decantar. Entonces entiendo que una siempre está trabajando, porque siempre estamos pensando, ¿no? Porque siempre estoy pensando, al menos a mí en mi caso, y también en contexto de trabajar en un colectivo, es pensar sola y pensar con otros, que eso es algo interesante porque siento que siempre estoy pensando. Así como siempre estoy sintiendo que estoy buscando esa inspiración porque la busco con los otros cuando siento que no la tengo yo. Pero la musa está siempre ahí dando vueltas. Y en ese sentido creo que hay algunos temas que van apareciendo solos y que hay que darse cuenta solamente, ¿no? Hay que darse cuenta, evidenciarlos y ver que esos temas están ahí. Y después es solamente tratar de buscar la luz, digamos, que salgan a luz o que queden guardados, pero en algún momento van a salir. A mí me parece, siento que es algo muy rico el poder trabajar con otros, porque hay temas que puedo trabajar que quizás de manera personal no las haría. Quiero decir, a veces el hecho de trabajar con otros te permite poder producir trabajos que ni se te hubiesen ocurrido hacerlos de esa manera, porque son dificultosos, porque son a veces preocupaciones no tan ajenas, pero sí que uno las postergaría. Y entonces el hecho de trabajar en grupo genera una especie de engranaje atómico de que todo se puede hacer, que todo es posible. Y entonces de pronto ir a un lugar lejano y meterse en una comunidad de campesinos y estar ahí durante un tiempo no parece algo tan difícil, ¿no?, de lograr. O así como casi todos los temas que hemos hecho con Sub. Pero entiendo que de manera personal a mí me ocurre otra cosa, que es que voy entendiendo los procesos que vivo como en determinados momentos de la vida, ¿no? Tengo 3 trabajos que a mí en realidad cuando los veo a la distancia entiendo que están muy ligados a los momentos que yo viví en esos tiempos. Y es interesante ver cómo lo que se plasma en las imágenes hay un vínculo personal con el autor siempre, ¿no? Es muy difícil desvincular
el trabajo del autor en ese sentido. Y a mí me pasa un poco por ese lado. Es algo muy hermoso que ocurre cuando ya se viene trabajando desde hace un tiempo y bueno, yo hace poco menos de 15 años que me dedico a la fotografía y entonces mirar para atrás, ya puedo empezar a mirar para atrás y puedo entender también que estoy mirando. Y siempre está muy ligado a los momentos vividos. Para mí es una buena foto, es una foto que me hace sentir y me hace pensar. Eh, si no me pasa ninguna de las dos cosas, la imagen por la imagen es algo que pasando unos minutos no se sostiene el interés para mí. Solamente la forma no es suficiente para mí, es importante el contenido, es importante lo que dice y busco esas dos cosas, busco emocionarme o busco pensar. Eso para mí es una buena imagen. Mi lenguaje fotográfico, si lo hubiera, creo que hay un motor o puedo entender que hay algo, una búsqueda que tiene que ver con una conexión con las personas. A mí me interesa poder transmitir algo con las personas que estoy fotografiando y los momentos vividos con esas personas. Y algo en relación a lo intuitivo, algo que estoy viendo pero que no lo estoy viendo en ese momento. En ese momento lo estoy sintiendo y después lo estoy pensando. Esa es la conexión que tengo con las imágenes. Para mí hay dos ejes que se manejan que son interesantes, que es que llego a los lugares porque me interesa el tema, me preocupa, me genera interés, ¿no? Me genera una pregunta. Y en realidad cuando estoy fotografiando toda esa parte racional desaparece y está en relación con algo mucho más intuitivo, inconsciente. Y lo que viene después es otra etapa, es otra parte, que es el ver que viste, lo que aparece, lo que develan las imágenes, que es el proceso para mí más rico, más interesante, porque es el secreto, el misterio. Aparecen, se revelan cosas que no están en el marco de lo controlable, sino que aparece algo nuevo, un tiempo suspendido, donde se plasman y se imprimen otras cosas, otras informaciones. Y eso me parece realmente mágico. Ahí es donde encuentro que la imagen y la fotografía tiene algo que por ahí, bueno, en mi otra amor paralelo, que es la imagen en movimiento, se diferencia, ¿no? Para mí ese tiempo suspendido es donde hay un montón de información que se imprime y que es eterno. Y eso me parece algo muy, muy fuerte, muy intenso. Y ahí es donde me parece que pasan otras cosas, ¿no? Entonces hay dos o tres canales que se mezclan en ese punto que me parece que es una experiencia alucinante. Creo que mi reto fotográfico más grande todavía no vino, no lo tuve. Creo que está por venir y siempre busco un reto más grande. Me gusta mirar hacia ese lugar porque si no, dejaría de buscar, digamos, ¿no? Entonces me parece que está allá, en un lugar que todavía no transité y ahí vamos. Yo creo que de todas las series fotográficas en las que estuve involucrada, todas fueron importantes casi de la misma manera, porque todas fueron muy distintas y todas me llevaron a un lugar distinto.
si pienso en el trabajo de Lejos del Cielo, el trabajo que hicimos con Sub, me permitió conocer a personas que estaban en relación a las adicciones de Paco y que estaban paralelamente en búsquedas de soluciones hacia esas problemáticas, hacia la problemática de la adicción, que es muy grande. Y creo que ese trabajo me dejó muchísimo en muchos aspectos, ¿no? Pero sobre todo a nivel humano y me, me develó como una fuerza que tenemos para salir de lo profundo. Y si bien fue un trabajo que tiene que ver con las adicciones y tiene que ver con el territorio y tiene que ver con un barrio que es la Villa 21, me dio muchas otras cosas que no son meramente esas, que fueron los ejes que se trataron en el ensayo. Como así también cuando hicimos el trabajo de Oxígeno Cero en la vera del Riachuelo, de la cuenca Matanza-Riachuelo, sobre la contaminación del río, que es una temática de contaminación, un ensayo que habla de la contaminación y que las voces para contar ese tema son personas que viven a la vera con sus vidas, con sus vínculos, con su contexto, y creo que eso también hizo un gran aporte en otros sentidos. Y así todos puedo entender que me han dejado un montón y no podría elegir uno porque cada historia me transformó. Sí, hoy estoy ligada un poco más a los últimos trabajos, porque también hay algo que son las cosas actuales también van teniendo que ver con lo que una es hoy y podría pensar que el trabajo de Gilda la Milagrosa, que hice hace 3 años, fue un trabajo que para mí hubo un quiebre en algún sentido. Eh, en una búsqueda de las imágenes también que iban por otro lado. De hecho, estuve fotografiando los primeros 3 años de una manera mucho más documental, documental entendiendo en términos de tratar de contar una historia que yo veía y que después me fui metiendo en algo mucho más lúdico, más en relación a, bueno, era una historia que ofrecía abrirse a un montón de otros aspectos, como la parte, más relacionada con la memoria o con la mística o con los colores, la imaginación, la fantasía, lo simbólico, lo que no tiene un poco datos concretos, ¿no? Y eso a mí me sirvió como inspiración. Ahí vi que había una fuente de inspiración grande en esa historia y dejé una parte grande del trabajo de los primeros tiempos para dedicarme o apuntar a otro tipo de imágenes que tenía que ver más con lo lúdico y con algo que servía para contar o para expresar algo que era lo que me estaba pasando a mí con el tema. Y desde ese lado empecé a encontrar que había algo que quería salir más allá de lo documental más clásico, ¿no? De contar claramente una historia que se veía y se tocaba, sino que, bueno, había otras cosas que me empezaban a inspirar. Y a partir de ahí creo que los siguientes trabajos también, bueno, el trabajo sobre los adolescentes que estoy haciendo ahora y próximos temas que estoy empezando a anotar, a tomar como anotaciones para continuar, tienen en relación algo por el estilo, ¿no? Una relación entre los personajes y sus contextos que tienen que ver más con la representación, con lo simbólico, que con lo que encuentro, ¿no? Que con los datos concretos.
Y creo que ese lugar digamos, es una puerta que me abrió el trabajo sobre Gilda, claramente. Algo que apareció y que ya estaba en mí y que ese trabajo me abrió ese canal para trabajar, para buscar esa inspiración. Hay muchos fotógrafos y fotógrafas que me han influenciado y me influencian, pero no solamente fotógrafos y fotógrafas, sino cineastas y escritores y pintores. Me gustan muchos y me encanta poder mencionarlos, ¿no? Para mí, y que me influencian en de diferentes maneras. Hay, bueno, teniendo por ahí el placer de conocer a algunas personas, la influencia viene por otro lado, que a veces no es solamente la imagen, sino es lo que transmiten ellos como autores, pero sí hay algo del mundo de las imágenes que repercute en el propio mundo de las imágenes. No sé, a mí directores de cine me han influenciado muchísimo, como Wim Wenders o Kusturica o Gus Van Sant o Kieslowski. En pintura también hay un montón de pintores que he mamado de chica y que me gustan, como Gauguin o como Rembrandt, las luces, los colores, las formas, o Miró, también, que son clásicos, ¿no? Pero bueno, son como parte de mi formación también. Después fotógrafos y fotógrafas que han llegado más tarde, pero han llegado y me han marcado fuertemente. Bueno, Graciela Iturbide, Argentinas Adriana Lestido, mm, y muchos otros y muchas otras, ¿no? Maya Godet me encanta, Ana Casasbroda, Nelson Garrido, gente que para mí son personas me generan cosas que me hacen pensar y sentir que son buenísimas. Y muchos de ellos son transgresores en lo suyo, y para mí, a mí me gustan las personas que de alguna manera revelan o dicen cosas que molestan un poco y que van contra la corriente, porque a mí me producen mucha inspiración las personas que van contra la corriente. Bueno, el trabajo, qué difícil. Déjame pensar. Bueno, Kudelka siempre me gustó mucho, o sea que fueron las primeras cosas que vi me voló la cabeza. Eh, a mí me gusta mucho el color igual, concibo la imagen desde el color, entonces, bueno, imágenes de Marcos López cuando era muy chica me gustaban por el color que tenían. Eh, y así como también me gustaba Gauguin, digo, ¿no? Siempre me atrajo el color y vi la vida en color. Las imágenes en mi cabeza siempre se imprimieron en color. Pero sí hay algo de los contenidos que eh, que me han hecho una resonancia, y creo que podría nombrar uno de los primeros libros que tuve, que me regalaron, que fue Madres e Hijas de Adriana Lestido, ¿no? Eh, por lo que dicen las imágenes, y por lo que te propone el trabajo. Eh, me, es algo que guardo como un tesoro. Creo que la fotografía contemporánea, mmm, si si la pienso como en términos de los dispositivos y la virtualidad, digamos, es una cosa, y creo que entendiendo la fotografía contemporánea en otro marco, como galerías o espacios expositivos, entiendo que es lo mismo y a la vez es diferente. ¿No? Realmente no
no sé qué pienso de la fotografía contemporánea. No podría decir algo que pienso, pero sí creo que todo tipo de fotografía para mí tiene que decir algo y tiene que proponer algo, porque aquello que se queda en la forma y en lo superficial a mí no me pega y no me choca y no me enriquece. Y entonces si lo que no tiene todo eso es lo que hace que una obra entre en el mercado, prefiero no entrar en el mercado, porque son cosas que a mí no me interesan. Cuando se dan todas estas cosas, para mí es donde la imagen sirve y puede viajar a cualquier lugar porque ya se desprende de una. Eso va y habla por sí mismo y tiene un cuerpo y tiene sostén. Ahora, si eso es efímero, no llega a ningún lado y no le sirve a nadie, mucho menos a quien lo hace, ¿no? Al menos a mí no me sirve y no creo que le pueda servir a nadie. Entonces, en esos términos, pienso de esa manera, ¿no? Digamos, si a mí la fotografía contemporánea me propone algo que es pensar, entonces está buenísimo, y si no, no me interesa. Para mí la educación, bueno, la fotografía hoy por hoy es entiendo que es uno de los más espacios es una de las herramientas que más se difunden para la formación a nivel democratización, ¿no? De esto de la imagen y de la posibilidad de tener una cámara y de poder mostrar lo que haces, las fotos, las imágenes que sacás, hace que también haya más demanda y más oferta de espacios de formación y, bueno, seguir enriqueciendo las herramientas que te ofrece la fotografía. A mí me interesa desde hace un tiempo bastante largo la docencia. Para mí lo entiendo como un espacio de compartir muy interesante, y de intercambiar conocimientos en un espacio. Bueno, yo vengo de una cooperativa, entonces me interesa la formación desde ese lugar, desde un intercambio más genuino, de brindar conocimientos y recibir conocimientos, porque entiendo que es de igual a igual. Es un 50 y un 50. No sé si es un de igual a igual, pero sí es un 50 y un 50 en el sentido de que todos brindamos y recibimos algo. A mí me interesan los espacios de formación como un lugar de experimentación, porque creo que es lo más rico para poder experimentar en los espacios de formación, es desde dónde se dispara la creatividad. Si yo no tengo nada para contar, difícilmente pueda hacer una foto que tenga un mensaje. Si yo sé solamente usar la cámara, voy a tomar una imagen de otro y no voy a hacer una imagen propia. Entonces, para mí lo más interesante son aquellos espacios que no solamente ofrecen técnicas, sino que ofrecen lugares de pensamiento y de intercambio de saberes, porque entiendo que ese es el lugar de la riqueza. Lo que yo le doy a la fotografía es tiempo, energía y no sé si yo le doy más de lo que me da. En realidad a mí la fotografía me dio un estilo de vida, es una herramienta en lo que yo concibo muchos de los aspectos de mi vida, porque las imágenes están presentes todo el tiempo, es mi lenguaje, es el lenguaje que yo elegí para hablar, más allá de la palabra, que me parece también igual de importante. El lenguaje donde yo hago silencio y dejo que hable otras partes del cuerpo, es la imagen. Entonces entiendo que está incorporada en mí, en mi vida, en todos los aspectos de mi vida. Y me ha dado un montón de cosas, como principalmente conocer lugares y conocer personas que de otra forma no lo hubiese logrado, no lo hubiese hecho.
Y sobre todo creo que lo más interesante es poder haber entrado a aquellos lugares que sin una cámara no lo hubiese podido lograr, no hubiese podido acceder. Dificultades, yo creo que la primera dificultad para lograr algo siempre, o sea, algo que es una profesión, decidirse por una profesión, es algo que tiene que ver con la decisión, ¿no? Cuando se decide seguir un camino, esa es la primera dificultad, porque tomar decisiones, y más cuando tienen que ver con planos artísticos, y cuando es meterse de lleno en algo, tiene que ver con dejar, digamos, de lado un montón de otras cosas. Y creo que esa es una de las en algunos casos puede llegar a ser la dificultad más grande. En mi caso, creo que fue el primer paso para empezar a experimentar un montón de dificultades en un montón de aspectos diferentes. De qué voy a vivir, cómo lo voy a lograr, de cuál va a ser mi manera de poder trabajar con la imagen, de qué forma, qué voy a decir. Y creo que todas esas son dificultades, son búsquedas, y que lo único que puede ser el motor de todas, para atravesar cada una de esas dificultades, es la convicción y la entrega y la pasión. Porque al principio esto de decidir ser un autor o un fotógrafo, una fotógrafa, un comunicador, una comunicadora, digamos, es un mar de incertidumbres, ¿no? Y sobre todo cuando, como es en mi caso, se decide ser freelance, ¿no? Está esta convicción y esta decisión de no trabajar para nadie que te dé los temas que tenés que trabajar y para nadie que maneje tu tiempo. Entonces, desde ese lugar, las dificultades es un mar enorme, sin límite, sin orilla. Por eso para nosotros la concepción de una cooperativa fue algo muy interesante, porque de alguna forma fue nuestra balsa en el mar, para salir a flote, porque ahí es donde volcamos todos estos deseos profundos que teníamos, que nacían de fuertes convicciones, de maneras de ver el mundo similares, y donde las propias reglas las poníamos nosotros, ¿no? Y en ese transitar iban apareciendo un montón de dificultades, que son las que suelen aparecer a menudo, como cómo voy a llegar a fin de mes, cómo voy a difundir mis imágenes, cómo son los temas, cómo voy a financiar mi trabajo. Y en ese sentido, la cooperativa para nosotros albergaba algunas de esas respuestas. Y lo interesante es que no estábamos solos, sino que estábamos acompañados para poder transitarlas. Y entonces eso hacía que la cosa sea mucho más fácil. Y creo que después las dificultades, cuando ya estás en esa balsa y cuando vas para adelante, las dificultades que parecieran, digamos, las dificultades reales, empiezan a ser las menos importantes. Y cuando uno ya se puede sacar esa mochila, ya las cosas van surgiendo de otra manera, y el foco está puesto en otro lado, ¿no? Y va saliendo sola las cosas, y las dificultades van siendo no tan problemáticas, sino solamente postas que atravesar, que te hacen crecer. Creo que me desprendería de todas de mis cámaras, porque no estoy apegada a ninguna. De lo que no me desprendería es de la manera que tengo de mirar algunas cosas. Y creo que si alguna de esas cosas cambiaran, bueno, ahí estaría como más el conflicto, pero con las cámaras no tengo ningún apego. Me desprendería de todas y volvería a tener nuevas. No tengo ningún vínculo eterno, así fetichista con las cámaras.
El sentido, yo creo que el sentido de las imágenes, el sentido de los trabajos, eh, los da quien lo ve. Y ahí va a quedar algo, mucho más allá de lo que el autor o los autores hayan querido expresar. Y eso es lo trascendente para mí que radica en las fotografías, que, que lo verdaderamente importante para todos es diferente, que si bien puede llegar a haber un propósito, un objetivo que va continuando en el tiempo, porque digamos, fue un objetivo inicial y para contar determinada cuestión, eso se va a sostener, pero las interpretaciones van a cambiar, y en ese sentido entiendo que las imágenes son mensajeras, y los trabajos son mensajeros de múltiples disparadores, y que está bueno que así sea. La fotografía y la memoria tienen toda la relación. Y no solamente con la memoria, sino la fotografía está relacionada con el tiempo, con la memoria, eh, con la identidad, con el territorio, con el cuerpo, con todos estos temas que son enormes y que, y que están anclados en la fotografía, radican en la fotografía, porque están jugando con todos ellos constantemente. Y en ese sentido entiendo que tanto la memoria como el tiempo, la identidad y estos otros campos que nombré recién, son enormes, son universos enormes que la fotografía está en relación directa, porque son temas que son las preocupaciones de la humanidad. Y en ese sentido entiendo que los autores y los fotógrafos, y también me animo a poner otros autores que trabajan en otras disciplinas, no somos tan originales, ¿no? Estamos siempre hablando de los mismos temas y casi todos están en relación a la memoria, a la identidad y a estos otros ejes que nombré. Estamos pensando constantemente estos porque son nuestra duda existencial, nuestro vínculo con la vida, y estamos ahí dando vueltas todo el tiempo. Y la fotografía en ese sentido es un documento de eso, digamos, de alguna manera este vínculo del documento con la fotografía está ligado con la memoria, con el testimonio, y que hacen que sean eternos, ¿no? Y que jueguen directamente con esto.